Buenas tardes, tengan todos y todas ustedes bienvenidos a este su programa Lo que importa en psicoterapia, hoy 30 de julio del año 2019, y para concluir con esta serie de videos en los que hemos estado hablando acerca de las situaciones de riesgo, me acompaña hoy mi querida colega, la psicóloga Carla Fernández Cabrera, para hablar acerca de la atención psicológica de las adicciones. Muy buenas tardes, Carl. Bienvenida a este espacio una vez más. Gracias, buenas tardes. Y para comenzar, cuando nosotros nos referimos a la palabra atención, eso no quiere decir necesariamente que tú como psicólogo o psicóloga tengas que ser la última instancia a la que recurre un paciente que se encuentra en una situación de estas, en una situación de consumo, sino que más bien yo creo que tú puedes ser una muy buena herramienta de canalización, es decir, como el primer paso que dio la gente para poder recuperar su salud, sobre todo en esta situación, ¿no? Que es una situación difícil de tratar, de resolver, porque se requiere de una expertise realmente importante como para poderle dar atención a una persona que está en una situación de consumo. Sí, lo primero que hay que comentar es que de acuerdo a la norma oficial mexicana 028, todas las instituciones, seamos instituciones públicas o privadas, sí. estamos obligados a derivar, y a canalizar, a referir y a detectar oportunamente, porque el consumo de sustancias es una situación que pone en riesgo la vida de las personas que consumen drogas, pero también de sus familias. Y es un problema de salud pública. Entonces, todos y todas las personas que pertenecemos a los servicios, salud, ¿no? Claro, a los servicios de salud, estamos obligados a la detección oportuna y a la canalización. Y a la referencia. Nosotros en esta serie de videos les hemos compartido con mucho gusto dos escenarios. Un escenario es cuando la gente te llama, ¿no? Porque a lo mejor tienes prestigio, claro, reputación como terapeuta, y en la llamada telefónica hay involucrado una situación de adicciones. Y otra situación muy diferente es que el motivo de consulta de la llamada es muy diferente, pero que ya en tu sesión te encuentras con que las personas consumen. Entonces háblanos un poquito acerca de este primer escenario. En el primer escenario, donde nos llaman, donde nos contactan vía telefónica y nos indican que hay una situación de consumo, lo que hay que hacer es derivar inmediatamente a una persona especializada en la atención de adicciones. ¿Por qué? ¿Por qué es importante hacerlo desde la llamada telefónica? Porque no le hacemos perder tiempo a las personas. No los hacemos venir a dar una vuelta con nosotros y ya luego. Por supuesto. Inmediatamente, si sale en el discurso una situación de consumo, hay que derivar. Eso en el primer escenario. En el segundo escenario, nuestro motivo de consulta puede ser algo muy distinto al consumo. No sé, atender alguna otra situación, X, la que sea. Sobre todo de pareja, ¿no? Sobre todo de pareja. Nos piden sesiones de pareja. Así es. O sobre todo un miembro de la familia es quien está más preocupado por el consumo, pero no lo refiere hasta la sesión donde tenemos el primer encuentro. Si durante la sesión sale un discurso de consumo de drogas, nuevamente hay que referir a una institución o a un terapeuta que conozca sobre adicciones y que sepa específicamente qué tipo de tratamiento es el que requiere el usuario. Algo que está pasando mucho es que los consumidores, los usuarios de drogas, no les gusta el recibir un tratamiento oportuno, hasta que pasa mucho tiempo y las consecuencias a su salud o a la de su familia son muy graves, es cuando buscan ayuda. Entonces, acá en México se está trabajando mucho en la prevención y en la detección oportuna, justamente para que no llegue a consecuencias mayores. Y bueno, vamos a suponer que yo como psicólogo que no tengo el expertise como para trabajar con este tipo de problemas, tengo una consulta de una pareja o de una familia que me solicitaron la asesoría, la consulta por otro motivo, y entonces en la sesión
me dicen, es que mi hijo consume o es que mi pareja consume. ¿Qué es? Ya nos dejaste claro que si a mí me llama alguien y me dice, es un problema de adicciones, lo primero que yo tengo que hacer es derivarlo a un centro especializado de adicciones o llamarte a ti, que tú tienes tienes muchísimos años ya trabajando en este área de las adicciones, has atendido muchísimos pacientes, entonces yo sé eso, o sea, yo tengo que canalizarlo, ya sea por ejemplo a los UNEMES CAPA aquí en Pachuca, en Hidalgo, o al centro estatal de las adicciones, el CEAYA, o si queremos un servicio particular, entonces tengo que llamarte a ti, ¿no? O tengo que lograr que los pacientes te llamen a ti. Pero ¿qué pasa si en mi sesión, que es el grueso del programa, ¿no? Porque el primer escenario está facilísimo, nada más lo derivas con alguien, pero el segundo escenario, que es cuando la situación del consumo sale en la sesión. ¿A qué estamos obligados todos y todas las psicólogas? Y yo me atrevería a decir todas las personas que formamos parte del sistema de salud, seamos públicos, ¿no? Trabajemos en una institución pública o en una institución privada. ¿Qué tenemos que hacer? Estamos obligados a abandonar el modelo predilecto, el que sea, y comenzar a buscar indicadores de riesgo. Para las personas que nos están viendo, hay un apéndice en la norma oficial mexicana 028. Al final, en los apéndices informativos, el apéndice A, hay una cédula de indicadores. Esa cédula tiene una serie de preguntas. Como institución estamos obligados a aplicar esa cédula y entonces a referir a una institución especializada o con una persona que sepa hacer una entrevista inicial para determinar un tratamiento. Eso lo podemos encontrar en la norma 028, lo pueden buscar, es de acceso público. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es, si hay una situación de consumo, si se menciona una situación de consumo, lo que yo tendría que hacer es explorar, ¿no? Como abandonar el modelo terapéutico y explorar verbalmente qué es lo que está sucediendo con esa situación de consumo. Y en segundo lugar, tendríamos que aplicar esta herramienta que ven en el apéndice A de la NOM 028 de adicciones. Es lo que tendríamos que hacer. Es un instrumento que nos guía específicamente a una serie de preguntas que van a determinar el nivel de riesgo. Entonces, si desconocemos todo acerca de las adicciones, ese instrumento nos lleva de la mano con una serie de preguntas y ese instrumento le va a ayudar muchísimo a la persona a quien voy a referir para tener un antecedente sobre los hallazgos clínicos durante mi entrevista. ¿Qué puede pasar, por ejemplo, si ahorita nos describes un poquito acerca de este apéndice de la entrevista que tenemos que realizar, pero qué puede pasar si yo ignoro esta información y me pongo a trabajar con el usuario y con su familia? ¿Qué es lo que puede pasar? Si yo no aplico el instrumento del apéndice, si no hago mi entrevista, si no enfoco mi entrevista y continúo con mi modelo terapéutico, si no refiero al paciente, ¿qué puede pasar? Es un escenario donde no nos queremos ver involucrados. Ningún profesional de la salud quiere verse involucrado en una situación así. Por ahí hay un término legal que dice que el desconocimiento no nos exime de la responsabilidad. Entonces, como profesionales de la salud estamos obligados a conocer. Pero vamos a suponer, ¿no? Que desafortunadamente alguien se encuentra en este caso y decide dar continuidad a su modelo predilecto, dejando a un lado el consumo de sustancias. Lo que va a suceder es que ponemos en riesgo la vida y la integridad de las personas. Porque el consumo de sustancias pues implica el que un psicofármaco o una droga entre al organismo de un ser vivo y eso es ya una situación de riesgo. Vamos a suponer que es un consumidor de múltiples sustancias y que es un consumidor frecuente. El motivo de consulta no va a resultar resuelto si no solucionamos primero el consumo. Entonces, sí tenemos que conocer sobre el diagnóstico diferencial y referir oportunamente. Ahora, por ejemplo, en cuanto a la entrevista, es decir, si tú no aplicas el apéndice y haces la entrevista, pones en riesgo
Por supuesto. al usuario. Y a las personas que conviven con él. A su alrededor. Claro. ¿Qué áreas, por ejemplo, tenemos que explorar, aparte de aplicar el apéndice? Las áreas que se exploran primero son el consumo de sustancias, ¿Qué consume? qué consume, qué tipo de droga, la frecuencia, la cantidad, desde hace cuánto tiempo, si es solo una droga o son varias drogas. Se explora también en la entrevista inicial las consecuencias a su salud física, mental, las consecuencias familiares, legales, económicas, sociales. Es decir, como profesionales de la salud hacemos toda una entrevista que nos va a decir un panorama, y ese panorama nos va a dar indicio de qué tan grave es el consumo. Si ya tiene algunas características de la adicción, como la tolerancia, la dependencia, el consumo compulsivo, la dependencia física, psíquica, es decir, aplicamos una entrevista que va enfocado a todo esto, y en base a eso determinamos el tipo de tratamiento más eficaz para esa persona. Órale, entonces a ver, déjame ver qué consume, cada cuánto consume, cuánto consume, desde hace cuánto tiempo, las afecciones a su salud física, a la salud mental y las implicaciones relacionales, ¿no? Ya sea con su familia, con el trabajo y las implicaciones legales. Obviamente todo esto se pone en una hoja de referencia y se envía al usuario. Así es. Pues a las instituciones correspondientes, ¿no? Con alguien que sepa trabajar con este tipo de situaciones. Si ustedes tienen alguna pregunta, con muchísimo gusto la pueden dejar en el área de comentarios, y nosotros, bueno, la psicóloga Carla, encantados, podemos dar respuesta a este tipo de inquietudes. Ahora, esta es una pregunta que todo el mundo nos hacemos, que es un tema así súper interesantísimo. ¿Qué pasa, por ejemplo? Yo me veo como una persona que no tengo el expertise, ¿no? para atender este tipo de casos. Y entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando hay una persona que no es necesariamente el adicto y que me está solicitando una consulta, pero en la cual el adicto no va a estar presente? ¿Qué puedo hacer yo? Esa es una situación bien común que se relaciona con las adicciones. Habitualmente quien pide la consulta no es la persona consumidora. Claro. Es una persona muy allegada. Es muy difícil. Que habitualmente está muy inmersa y muy preocupada por el usuario de sustancias. Eso es algo con lo que nos vamos a encontrar de manera muy frecuente. Entonces, para las familias o las personas allegadas, también hay tratamientos. La familia es una parte bien importante en la recuperación, claro. Importantísima. Antes se creía, o en los inicios se creía, que el consumidor de drogas era quien se debía atender, porque era el síntoma, porque es el síntoma en el sistema familiar, pero ahora sabemos que las personas que conviven con él también sufren afectaciones a su salud física y mental. Entonces, para la familia también hay tratamientos específicos. A veces, esto es bien importante, a veces el tratamiento de la adicción no inicia con el adicto, inicia muchas veces con la familia. Y eso es algo que muchas personas desconocen. Ok, entonces, ¿qué tendría yo que hacer? También, o sea, como derivar, ¿no? Si hay una sustancia inmersa, sería oportuno de mi parte el hecho de derivar, ¿no? De decir, puede usted acudir a los UNEMs, ¿no? Al UNEM que está allí en el CEAYA, o pueden llamar a una persona que cuenta con los conocimientos suficientes para atender este tipo de situaciones como tú, ¿no? Claro, decirle a las familias que si la persona consumidora no quiere la atención, entonces comenzamos con la familia. Órale, muy bien. Y otra pregunta que
que creo que nos llama mucho la atención, o al menos que es una pregunta que nos hacen mucho los alumnos, las alumnas en el diplomado en terapia familiar, porque contamos con un área de práctica clínica, ¿no? Y aunque no es un evento que está enfocado en la atención de las adicciones, pues sí, nuestros alumnos tienen que contar con este tipo de información como para poder referir en caso de que sucede aquí en la práctica clínica. Bueno, aquí hay una pregunta interesante de Luz Vadillo, y ahorita yo te hago la pregunta de los alumnos. ¿Cómo abordar cuando el paciente niega su consumo? Porque estamos hablando de una triangulación de información, ¿no? Pero ¿qué onda con eso? Esto es algo también muy común con lo que nos vamos a encontrar. Yo pensaría que esta es un síntoma muy habitual. El consumidor va a negar su consumo durante mucho tiempo, inclusive va a decir, yo lo puedo controlar. Ajá. Y en esa idea de yo lo puedo controlar puede pasar años inclusive sin recibir la atención adecuada. Uh-huh. Habitualmente lo que sucede es que las familias o los allegados le creen. Y entonces comienzan a decir, sí, él sí va a poder, él sí va a poder, él sí va a poder. Entonces se genera una pauta donde la familia sigue creyendo y donde el adicto sigue negando. Ajá. Y eso hace que el consumo crezca y que las consecuencias crezcan. Ajá, son como situaciones interdependientes, ¿no? Es decir, la familia cree, sí, y el adicto niega, la familia cree y el adicto niega, etcétera, etcétera. Y de eso iba la pregunta que yo quiero hacerte, Carla. Ya los referí, ¿no? Es decir, o sea, ya hice mi entrevista, ya chequé las áreas, ¿no? Como para mandar la información correspondiente, porque las referencias se tratan de eso, se trata de que nosotros podamos ofrecerle al profesional que nos va a asistir en ese rubro, ¿no? Que hemos estado hablando de violencia, de las situaciones de riesgo suicida, homicida, autolesiones y ahora en el campo de las adicciones. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo hago una referencia? Es decir, o sea, ya hice la hoja de referencia, pero la gente, porque es bien común también, ¿no? En todas las áreas, tú refieres a la gente y te solicitan otra consulta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Una vez que entregamos el documento de referencia, ajá, y nos vuelven a solicitar la atención a nosotros, ajá, se las brindamos únicamente si presentan su hoja de contrarreferencia. En todas las áreas, ¿no? Por supuesto, en todas las áreas. ¿Qué me indica ese documento de contrarreferencia? Que ya fue, uh-huh, a donde yo lo envié. Y esa hoja de contrarreferencia me indica que yo puedo dar continuidad con mi modelo predilecto de atención. Uh-huh. Habitualmente a las personas que referimos es porque no contamos con la infraestructura. O con el conocimiento, ¿no? O con el conocimiento, uh-huh, así es. Entonces la gente va a insistir con un tratamiento que le guste. Que le acomode. Que le acomode, no el que necesita. Uh-huh. Y nosotros como profesionales de la salud debemos estar muy al pendiente de que no podemos dar tratamientos predilectos. Tenemos que dar tratamientos adecuados. Uh-huh. Si yo continúo con mi modelo predilecto, vamos a suponer, voy a insistir, pongo en riesgo la vida de las personas. Uh-huh. De alguna manera. Entonces, siempre que hagan un documento de referencia, siempre, y a nosotros no nos gustan esas palabras de siempre y nunca, pero en esta ocasión sí tenemos que usarla, siempre que ustedes hagan un documento de referencia para poder darle continuidad al interior de sus consultorios, independientemente si ustedes laboran para una institución pública o tienen su consultorio particular, necesitan un documento de contrarreferencia con que viene del profesional a quien en una primera instancia hemos referido. Ahora, yo siento que también esto es como un mundo desconocido para el área de la psicología, porque creo que se tiene mucho la idea, ¿no? O en la carrera nos crean mucho la idea de que los conocimientos que nos dan son conocimientos valiosos y que pueden resolver pues, prácticamente todo, pero a la vez te dicen que no puedes dar terapia saliendo de la licenciatura. Ahí hay una confusión muy importante. Creo que esta confusión como que se disemina a otras áreas,
Y entonces nos quedamos enfrascados en ese conocimiento y no conocemos otras áreas de trabajo como esta, ¿no? Como el área de la violencia, que tuvimos la oportunidad de conversar hace 15 días, como el área de la psiquiatría hace una semana y como el área de las adicciones. ¿Qué hacen las personas que le ofrecen ya tratamiento en sí a los pacientes con adicción? A grandes rasgos, ¿cómo es el trabajo que ustedes hacen? Lo primero es la evaluación inicial. Eso es el primer paso. En mi evaluación inicial vamos a encontrar dos tipos de tratamiento. Un tratamiento ambulatorio y un tratamiento residencial. Si en esa evaluación especializada me dice que mi paciente, que mi cliente le puede funcionar un tratamiento ambulatorio, entonces podemos trabajarlo aquí en la consulta. Pero si esa evaluación me dice que va para un tratamiento residencial, un tratamiento intensivo multidisciplinario, que no le voy a poder ofrecer aquí en la consulta, mi obligación es enviarlo a un lugar donde lo pueda recibir. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a suponer, en el caso de que se queden en el tratamiento ambulatorio, aquí en Psicoterapia 13 trabajamos con un modelo de intervención breve, así le llamamos. Ya se irán determinando los objetivos. Uno de ellos es pues el cese del consumo y por supuesto que el cliente regrese a su funcionalidad de las áreas de vida. Esa es la intención principal, tanto en el ámbito ambulatorio como en el ámbito residencial. Va a ser el mismo objetivo, que el usuario regrese a la funcionalidad y que la familia también regrese a la funcionalidad de su vida. Entonces, lo primero que ustedes hacen en este tratamiento especializado es una valoración para determinar si el usuario puede seguir recibiendo atención contigo. Así es. O si tiene que ser, una vez más, referido a un centro residencial donde me imagino que ya la vida del usuario está tan en peligro, sí, que necesita de un espacio, digamos, como cerrado, estar en una situación de protección contenida, como para que el usuario pueda recuperar su salud. Sí, hablamos de un consumo tan intenso, pues que van a pasar por un periodo de abstinencia, sobre todo en el primer mes, donde el cuerpo se desintoxica. Entonces requieren de un acompañamiento médico, psiquiátrico, psicológico, multidisciplinario para que su vida no corra riesgo. Ok. Dice aquí Isabel Macedo, ¿qué examen aplica en la valoración? Bueno, me parece que sería un tema demasiado extenso como para poderlo abordar en una sesión de 15, 20 minutos. ¿No? Sí, no hay un examen único, es un conjunto de pruebas que llevan como hora y media más o menos de tiempo y que nos van a dar finalmente las áreas afectadas y el tipo de tratamiento. Más o menos, ¿tú cuántas valoraciones has hecho en tu vida? Más o menos. No tengo ni idea de cuántas he realizado, pero es un trabajo muy interesante porque podemos observar el síntoma y como terapeuta familiar también es bien interesante porque observamos las estructuras familiares que muchas veces están rotas completamente. Y es muy bonito también el brindar la atención durante los tratamientos porque vemos cómo se va reconstituyendo esa estructura. Ok, muy bien. Muchas gracias, Ana Gabriel. Dicen, me encantan sus conferencias. Saludos a Gaby. Muchísimas gracias a todas las personas que están compartiendo el programa con nosotros el día de hoy. Dice... Por aquí Yamil Dream Life. ¿Qué experiencia tienen ustedes en el tratamiento de adicciones? Seguramente está preguntando, ¿no?, sobre qué es lo que hacemos acá en Psicoterapia 13. Yo he tenido algunos años de trabajo en el tema de las adicciones.
Actualmente aquí en la clínica privada hacemos detección. Hacemos detección y hacemos tratamientos breves. Y en caso de que requieran referencia, pues los enviamos al lugar idóneo donde puedan recibir la atención adecuada. Dice aquí Isabel Mercado, y el ASIST en inicio es importante. Importantísimo. Es fundamental, ¿no? Sí, el ASIST es un instrumento que nos ayuda a determinar con mucha facilidad el nivel de consumo, si la persona requiere un consejo breve, un tratamiento ambulatorio o un tratamiento intensivo. Es un instrumento que se aplica con mucha facilidad. Ahí nos da el puntaje y con él obtenemos un resultado. Es un instrumento importantísimo inclusive para acompañar a la referencia. Que me parece que está muy, a ver si no me estoy equivocando, que me parece que está como muy en concordancia con el apéndice A. Así es. Del que tú estabas hablando al principio Sí. de la conversación, que es obligatorio, ¿no? Aplicarlo. Sí, así es. Ahí en el apéndice A es un instrumento que los va a guiar, lo pueden verificar en la norma oficial mexicana 028. Dice por aquí Raúl Peña, perdón si no leo muy bien. Dice, genial tema, ¿nos podrían compartir a grandes rasgos la intervención breve que utilizan en este tipo de casos? Aquí en Psicoterapia 13 utilizamos un modelo sistémico. Tenemos 5 modelos de atención: la terapia familiar estructural, MRI, terapia colaborativa, soluciones, terapia narrativa. Es el modelo que utilizamos acá. Habitualmente todos los modelos van enfocados a manuales que ya están elaborados de tipo cognitivo-conductual. Acá en Psicoterapia 13 creemos que los modelos que tienen que ver con la interacción entre los sistemas son también de mucha ayuda. Son más efectivos, pero ojo, todos es decir, como en esta primera valoración, etcétera, etcétera, ya en la atención especializada, a pesar de que trabajes con psicoanálisis, cognitivo-conductual, etcétera, etcétera, tienes que tener esas herramientas, ¿no? Como para poder dar atención. Sí, por supuesto. Ajá. Luz Angélica Vadillo nos pregunta, entonces, ¿si es posible realizar tratamiento psicológico a la familia sin el paciente consumidor? ¿Qué se trabaja con la familia? ¿Si es posible dar tratamiento a la familia sin el adicto? Por supuesto que sí. ¿Qué es lo que se trabaja? El romper pautas que le faciliten al consumidor el que siga. En el consumo. En el consumo, por supuesto. Y lo mismo, trabajamos con los mismos modelos de la terapia sistémica. Aunque yo, por ejemplo, yo siendo franco, para atender a una familia con una persona que está en una situación de adicciones, lo veo aún a pesar de que el adicto no venga, yo también lo derivaría, ¿no? Porque al final del día creo que pues obviamente esa atención va a recaer en la persona que está consumiendo, entonces de una vez lo derivamos. Por aquí Angie nos pregunta, seguramente cada caso es particular, pero en su experiencia, ¿cuál es el principal área de intervención en una persona con adicciones? Autoestima, autocontrol, hábitos, relaciones familiares, etcétera. Eso va a depender muchísimo del diagnóstico diferencial que hagamos en la valoración. Por ejemplo, si mi paciente lo primero que requiere es un tratamiento psiquiátrico, pues eso va a ser lo primero que se va a atender. Posteriormente, el motivo de consulta. Uno de ellos pues es el cese definitivo o el cese paulatino del consumo, y de ahí vamos trabajando y reconstituyendo las áreas de vida de acuerdo al nivel de afectación, ¿no? Que eso lo detectamos en la valoración inicial. Una última pregunta acá, dice aquí, ¿la situación de adicción es genética? Dice Marta Espinosa. No necesariamente, hay muchos factores que predisponen el consumo. Una de ellas pues es la parte genética, que al inicio se creyó que era determinante, pero ahora no, sabemos que no es así. Ahora nos enfrentamos pues a otros factores culturales, económicos, factores individuales, familiares, etcétera. Es como que se va preparando una receta para generar la adicción, y todas las personas corremos el riesgo de padecerla en algún momento de nuestra vida.
Entonces estar muy al pendiente de que es una múltiples factores. Aunque desde la terapia sistémica, esto es una perspectiva personal de Jorge Ojeda, yo siento que nuestra ciencia, o sea, la ciencia de la psicoterapia, está enfocada en el área en el que está enfocada. Yo siento que es de muchísimo más utilidad el darle resolución a los problemas de los usuarios que el hecho de explicarnos el por qué suceden. Claro. ¿No? Ya lo decía Jay Haley por ahí, tenía una frase muy interesante que decía: deberíamos enfocar nuestro tiempo y nuestros esfuerzos a generar teorías más bien sobre el cambio y no teorías acerca del por qué la gente se comporta como lo hace. ¿Qué tipo de tareas o sugerencias son recomendables para este tipo de casos, ya sea para la familia o para el paciente? Pues depende de la valoración, ¿no? Sí, acá en Psicoterapia 13 no nos atrevemos a dar tareas hasta no conocer bien el caso y hasta conocer justamente todo el panorama. Y por aquí nos preguntan de qué manera trabajan con el síndrome de abstinencia en el paciente. Habitualmente una persona que va a vivir o va a atravesar por el síndrome de abstinencia requiere de un médico. Los psicólogos no podemos trabajar un síndrome de abstinencia porque tiene que ver con mecanismos fisiológicos en los cuales nosotros no podemos intervenir. Necesitamos el apoyo obligatoriamente de un médico. De un médico. Entonces la ruta sería como valoración, médico, y muy probablemente el tratamiento residencial, ¿no? El internamiento. En algunos casos, ¿no? Tendríamos que evaluarlo en la valoración. Hay pacientes que con un tratamiento breve les funciona bastante bien. Pero digo, todo este expertise, ¿no? Se trata precisamente como de cuidar la vida del usuario. ¿Algo que nos quieras decir, Carla, para despedir el programa del día de hoy? Muchas gracias a las personas que nos han visto el día de hoy. Si tienen por ahí alguna otra pregunta, pueden mandárnosla a la página y con mucho gusto los podemos orientar. Saludos a todos los que nos siguen, nos visitan cada martes. Muy bien, pues muchas gracias y nos despedimos con esta atenta invitación al 48, Diplomado en Terapia Familiar. Este es el curso número 48 de nuestro diplomado en terapia familiar, que creemos que es uno de los cursos en psicoterapia más longevos que tiene el estado de Hidalgo, pero tiene más o menos unos 10 años, ¿no? Ya vamos a cumplir 11 años. Y este diplomado se va a llevar a cabo los días miércoles de cada semana, empezando el día 11 de septiembre del año 2019, o sea, ya casi. Si ustedes quieren más información, nos pueden escribir a la página o pueden consultar la página www.diplomadoterapiafamiliar.com. Muchas gracias por el favor de su atención y los esperamos este próximo martes en punto de las 6 de la tarde en su programa Lo que importa en psicoterapia. Gracias por el favor de su atención y hasta la próxima.